gracias a los que dicen que sí se escuchan, bienvenidos todos. Hoy vamos a tener una conversación acerca de en qué consisten las evaluaciones de ciencias de la salud y cómo de hecho van evolucionando las evaluaciones dentro de las ciencias de la salud. Yo soy el doctor Guillermo Berbins. Para quienes no me conocen, bueno, un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Bienvenidos también a aquellos que van a ver esta grabación por nuestras redes sociales. Nosotros somos Avimed, una organización dedicada a formar estudiantes que van a ingresar dentro de las ciencias de la salud. Seguramente por algún medio se enteraron de este webinar o están unidos a uno de los grupos a los cuales formamos o alguno de los grupos en los cuales enviamos información. Recuerden que nos consiguen en las redes sociales como @cursosavimed o también @mipremedicina. Les repito, soy el doctor Guillermo Berbins y, a ver, vamos a conversar el día de hoy acerca de las evaluaciones dentro de las ciencias de la salud. Y bueno, podríamos ir entendiendo cómo va evolucionando las evaluaciones en general. Entonces, a ver, inicialmente una de las primeras cosas que debemos entender es que las ciencias de la salud podríamos dividirla en unas tres etapas aproximadamente. Donde tenemos una primera etapa donde conversamos o donde estudiamos, mejor dicho, acerca de, digamos, las bases teóricas del funcionamiento normal del cuerpo humano. ¿Ok? O sea, cómo funciona el cuerpo humano desde lo más básico y lo más normal. Luego estudiamos las desviaciones de esa normalidad, es decir, las enfermedades, cual nosotros llamamos patologías. Eso estudiamos en segunda instancia. Y luego, por supuesto, junto a la patología, estudiamos la curación y cómo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, cómo podemos mejorar, eh, curar o acrecentar, por ejemplo, su esperanza de vida. Muy bien, esas son las diferentes etapas. Entonces, en esas diferentes etapas también las evaluaciones van evolucionando. En las primeras etapas, donde probablemente estén la mayoría o estén pensando los que están aquí conectados o viendo este webinar, están probablemente en las primeras etapas donde lo que se evalúa son los fundamentos teóricos. En las evaluaciones de fundamentos teóricos se parecen mucho a las evaluaciones a las cuales estamos acostumbrados, que son evaluaciones, digamos, frente a una hoja y papel, ¿ok? En las cuales nosotros vamos respondiendo. Podríamos pensar, por ejemplo, en términos de biología celular y molecular o de química general, química orgánica, que suelen ser la introducción, bioquímica. Todo esto suele estar en las primeras etapas de ciencia de la salud y normalmente estos exámenes, sobre todo aquellos que tienen un contenido teórico importante, son exámenes de selección simple en la mayoría de las veces. Es decir, son exámenes en los cuales tenemos un enunciado con cuatro o cinco opciones, nosotros seleccionamos las opciones. Lo que sucede con la ciencia de la salud es que el contenido a evaluar es bastante amplio. Es decir, lo que tenemos que leer y aprendernos es bastante amplio. Entonces, que nos den un examen en el cual nosotros desarrollemos el contenido que nos vamos estudiando es difícil porque es mucho el contenido. Entonces, normalmente para poder cubrir todo el contenido, la teoría que hay que evaluar, es mucho más sencillo hacerlo mediante un examen de selección simple, donde el estudiante selecciona la opción que le parece correcta. Bien, hay dentro de esos modelos exámenes de selección simple, exámenes de selección múltiple. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Una recomendación adicional en relación a los exámenes de selección. Bueno, primero, normalmente lo que colocan de primero eso es, ¿sí? Cuando uno estudia y, a ver, y uno está relacionado con el material, normalmente la opción que uno marca inicialmente, esa opción suele ser la correcta. Eso quiere decir que, de hecho, muchos de los errores que surgen en los exámenes de selección simple se dan porque solemos cambiar el examen, solemos cambiar la opción. Cuando dudamos un poco, solemos cambiar la opción y entonces allí es donde nos caemos. Que lo- Suele suceder que lo que seleccionamos de segundo es incorrecto. Por otro lado, una de las formas más adecuadas de resolver un examen de selección simple es que ustedes, por cada aseveración, le coloquen al lado verdadero o falso. De manera
que ustedes puedan ir evolucionando en el examen de selección, porque necesitan concentrarse en cada aseveración. Una aseveración pueden colocar verdadero o falso. La siguiente aseveración pueden colocar verdadero o falso. Y luego van arriba y ven entonces, por ejemplo, si lo que le están pidiendo es que indique la verdadera o que indique la falsa. Si les están pidiendo que indique la verdadera, entonces dentro de las opciones que ustedes marcaron debe haber una verdadera y las demás deben ser falsas. ¿Ok? En el caso de que tengan una duda con una de las aseveraciones, coloquen un signo de interrogación. Por ejemplo, B con un signo de interrogación. Les digo esto porque a veces sucede que yo, ok, voy leyendo un examen de selección, por ejemplo, leo la primera opción, la segunda opción, la tercera opción, y luego, ¿qué es lo que me están preguntando? Yo sé que esta es verdadera o falsa y tengo que volver a cuál es la que yo había pensado que era verdadera. Y les digo que sucede. Que sucede porque estamos tan concentrados tratando de recordar si esta aseveración es cierta o falsa según la información que me leí, que me suelo perder de la aseveración que leí antes o la opción que tengo abajo. Entonces, sobre un problema cuando no vamos marcando. ¿Ok? Eso en relación a las materias teóricas. Por supuesto, también podríamos tener algunas materias en las cuales hayan ejercicios. Por ejemplo, en el caso de química o de bioenergética, a veces hay ejercicios también de otro tipo donde debemos desarrollar un ejercicio, por ejemplo, desde un punto de vista matemático por ejemplo, en el caso de epidemiología, también hay ejercicios que se desarrollan así. Por supuesto, también dentro de la ciencia de la salud hay alternativas de evaluación como son exposiciones, etcétera. Pero vamos a ir pensando también en otras materias, por ejemplo, anatomía. En el caso de la anatomía, ahí es más característico que al ser también amplio el temario, hayan exámenes de selección simple, pero la anatomía, tanto la macroscópica como la microscópica, suele acompañarse de una parte práctica. Estamos hablando de anatomía macroscópica, como es la anatomía humana que conocemos cotidianamente, y la anatomía microscópica, como es la histología, que es la observación al microscopio. Entonces, para aquellas carreras o universidades que tengan un componente práctico, ese componente práctico es importante porque suelen ser evaluados diferentes a como venimos acostumbrados desde las primeras etapas. Suele estar anatomía un poquito más avanzada, luego que sentamos una base teórica, por ejemplo, en relación a la biología, un poco a la bioquímica, luego la siguiente etapa es anatomía. Entonces, en el caso de anatomía microscópica, por ejemplo, pueden haber una de las formas de evaluar la práctica es por medio de microscopios donde se colocan diferentes láminas y te hacen una pregunta, ¿qué estás observando? O una pregunta relacionada a lo que estás observando. Supongamos que estamos viendo un hepatocito, que es una célula del hígado, y te dicen, por ejemplo, cuál es la función de esta célula, ¿sí? Algo relacionado a lo que estás viendo. O que te dicen cómo se llama la estructura que está señalada en el microscopio. Bien, es característico de allí. En algunos casos, en algunas universidades, por supuesto, tú observas el microscopio y te dan cierto tiempo para responder, supongamos 30 segundos, un minuto y medio, dependiendo del nivel de complejidad. Y suele haber algo que le llaman chicharra, reloj, la alarma, que te marca el que tú rotes hacia otra estación. Es decir, supongamos, imagínense 20 estetoscopios colocados en una mesa redonda, donde tú comienzas en uno y te dan un minuto y medio, por ejemplo, para ver. Una vez que pasa ese minuto y medio, rotas a la derecha, por ejemplo, para ver el siguiente, y son al final 20 preguntas. Entonces tú pasas con 20 compañeros, cada uno arranca en una posición diferente y luego se van rotando a la derecha para ir respondiendo la pregunta que le ha sido asignada. Ese método, un método práctico, es también utilizado tanto en anatomía macroscópica como en la microscópica. Es decir, en anatomía macroscópica, cuando hay prácticas, por ejemplo, con piezas anatómicas, piezas reales o ficticias, como cadáveres, por ejemplo, entonces en ese caso también puede haber un examen práctico en el cual se va rotando por medio de un anfiteatro donde hay diferentes piezas anatómicas. ¿Ok? Esa es otra opción. Bien, eh, cuando vamos evolucionando un poco más, cuando vamos evolucionando un poco más, y por ejemplo comenzamos a
Más adelante, por ejemplo, podríamos ver fisiología. En fisiología también podría haber práctica, pero la mayoría de las evaluaciones dentro de fisiología son, son fundamentalmente teóricas. Pero más adelante podría haber microbiología y parasitología. Y con microbiología y parasitología, aunque también hay prácticas y observaciones, la mayoría de los exámenes fuertes suelen ser teóricos, la mayoría son de selección simple. Dentro de bioquímica, por ejemplo, en bioquímica se estudian rutas metabólicas. Las rutas metabólicas dentro de bioquímica, donde, por ejemplo, entendemos cómo es la evolución de la molécula de la glucosa, cómo se va metabolizando y esto finalmente conlleva a la producción de energía. Entonces pueden pedirte en el examen escrito que elabores el diagrama, que elabores la ruta metabólica como tal, escribiéndola. Igual en anatomía, sobre todo en anatomía macroscópica, te pueden pedir un diagrama, por ejemplo, de cómo se entrecruzan los nervios en un plexo. ¿Ok? La forma en la cual se entrecruzan las raíces nerviosas se denominan plexos. ¿Ok? Eso se ve en anatomía. Bien. Más adelante, por ejemplo, cuando comenzamos a contactar con pacientes, hay una materia hacia la mitad de la carrera de medicina que se llama semiología. En la semiología aprendemos a revisar un paciente, a captar tanto los signos como los síntomas, bueno, y a elaborar, digamos, un diagnóstico a partir de ello. Los síntomas son es lo que te dice el paciente que tiene. Y eso surge por medio de una técnica que es el interrogatorio, que también hay que aprender a abordar al paciente en cuanto a las preguntas que se le hacen. Y los signos es lo que nosotros le conseguimos al paciente cuando hacemos el examen físico, o cuando lo observamos, o lo palpamos, lo auscultamos, etcétera. Bien, entonces en ese proceso, por supuesto, primero hay que aprender a hacerlo y la evaluación es totalmente diferente porque la evaluación fundamentalmente es con un paciente al cual debe revisar, elaborarle un examen físico y luego reportar ese examen físico al evaluador, que es el docente. ¿Ok? Eso, por ejemplo, en la semiología. Entonces, en ese caso, las evaluaciones cambian totalmente. En ese caso también, por ejemplo, al principio podríamos tener un tipo de semiología donde se fundamenta en lo normal, todo lo normal que yo puedo conseguir en un paciente, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo de semiología donde ya yo comienzo a estudiar las enfermedades y qué signos y síntomas consigo en un paciente con una enfermedad, ¿ok? En ese caso, las enfermedades, una de las cosas a las cuales también podría, digamos, evolucionar la evaluación en sí es que te pregunten acerca, por supuesto, de esa enfermedad, ¿bien? Incluyendo la fisiopatología de esa enfermedad. La fisiopatología es como, digamos, la desviación de la fisiología que conlleva el desarrollo de la enfermedad, ¿bien? Más adelante, por ejemplo, cuando comenzamos a estudiar, ya comenzamos a rotar en ginecostetricia, en medicina interna, ya esas son las últimas etapas de las ciencias de la salud, ¿ok? Sobre todo de la medicina. Entonces las evaluaciones van a consistir precisamente en revisar un paciente y hacer un diagnóstico con ese paciente. ¿Ven? Entonces, por supuesto, en esos casos, cuando ya la carrera se vuelve más clínica, ya la carrera se vuelve más en el contacto con el paciente, entonces la evaluación ya se vuelve mucho más práctica, porque no es algo teórico, sino es algo que debes defenderte verbalmente frente al evaluador. Entonces, de allí que de hecho, desde un principio es bueno que el estudiante de la salud se vaya entrenando en cuanto a defender lo que sabe de forma verbal, para que pueda más adelante también defenderse bien. En esas circunstancias, por ejemplo, las revistas, que es ir revisando paciente por paciente con el grupo médico, allí se da mucho esto de la conversación, porque supongamos, si yo tengo asignado a un paciente, debo presentar ese paciente frente a mi grupo de compañeros que están en ese momento en esa área, en esa pasantía, también frente a mi docente y luego también probablemente estén los estudiantes de posgrado y puede ser que incluso estén familiares, está el mismo paciente, por supuesto. Entonces, en esos casos también se hace, digamos, un poco complicado porque ya no es estudiar para resolver el examen contra una hoja, sino es estudiar para
defenderme verbalmente en lo que estudié. Y bueno, eso en medidas generales es la evaluación, son las evaluaciones. Las recomendaciones, como les dije, en cuanto a la selección simple, son muy importantes. Y luego más adelante que ustedes puedan, antes de irse a la evaluación como paciente, tener suficiente práctica. En esos casos, la práctica puede realizarse con personas conocidas. Igual, por supuesto, una de las recomendaciones en todas las evaluaciones en general es que traten de mantener la calma. Creo que, claro, ¿no? Y esto es algo fisiológico, no solamente psicológico, sino fisiológico, porque nuestro cuerpo, cuando se enfrenta a situaciones estresantes o que nuestra mente entiende que son estresantes, nuestro cuerpo se prepara para la huida. En esos casos, una de las cosas que sucede es una disminución del flujo sanguíneo para aquellas zonas del cerebro que son tipo recuerdo, tipo memoria, y más se dispone nuestro cuerpo para reaccionar y tener una reacción, digamos, de supervivencia. Aunque supervivencia me refiero a que, por ejemplo, tengamos que correr para salvar nuestra vida. Pero esa reacción fisiológica, por ejemplo, desvía eh, sangre a nuestros músculos, aumenta la frecuencia cardíaca, pero en realidad no es para responder un examen no necesitamos sangre en nuestro. O sea que con el estrés y el miedo y la ansiedad le estamos diciendo a nuestro cuerpo, prepárate para huir y salvar tu vida, aunque en realidad un examen, pues podremos estar muy estresados, pero vamos a morir de eso. No es una amenaza a nuestra vida. Así que, por supuesto, para que nuestro cuerpo funcione bien en cuanto a la memorización y a la educación de los recuerdos y de la información que he estudiado, una de las principales cosas también es mantener la calma. Pues nosotros hablamos ampliamente de esto dentro de nuestro taller de memoria de estudio, el cual estamos ya para como cierre de año ya este webinar que tenemos el día de hoy. Y vamos a iniciar próximamente premedicina. De hecho, vamos a iniciar el próximo año a partir del 8 de enero en el taller de memoria de estudio. En este momento está en preventa, de manera que digamos que tiene una inversión especial en este momento. Entonces pueden conseguirlo a un menor precio en este momento. Pueden contactarnos por los mismos medios por los cuales se enteraron de este webinar o por redes sociales @curso Abimed o @mi premedicina. Yo soy el doctor Guillermo Berbins y bueno, un gusto haber conversado con ustedes el día de hoy. Espero que nos sigamos encontrando. Si tienen alguna pregunta, pueden plantearla y también, pues, si tienen mi contacto, si por ejemplo nos consiguen por redes sociales o tienen el WhatsApp, también pueden escribir por allí, cualquier cosa les estaremos resolviendo. Ha sido un gusto y nos vemos. Que estén muy bien, un abrazo, nos seguimos encontrando. Bye bye.